Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo en el discurso de 28 de julio. La propia presidenta Dina Boluarte habló sobre una serie de facultades que iba a pedir al Congreso para luchar contra la criminalidad. Y en esa lucha contra la criminalidad se ha anunciado además esta propuesta de Policía del Orden y Seguridad, con quien vamos a analizar a fondo todos estos detalles y además el impacto que ocasionaría, el impacto real en la sociedad si es que esto se efectuara. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a hablar de este tema con Rubén Vargas. Él ha sido ministro del Interior y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Un placer, encantado. ¿Qué opina sobre este proyecto de ley que ha anunciado la presidenta Boluarte en su mensaje del 28 de julio para luchar contra la criminalidad, sobre una policía de orden y seguridad, que no se trata más que personas que han tenido algún tipo de servicio militar y que serían reintegradas a este nuevo destacamento, por así decirlo? Mayra, te propongo algo. Digamos, para que se entienda bien esta propuesta, te sugiero empezar, digamos, contextualizando un poquito la situación de por qué una medida, digamos, de urgencia como esta, de la propuesta de una policía de orden y seguridad. Primero, recordemos que estamos, en efecto, como tú bien has señalado, en una situación crítica en materia de inseguridad. Hay un desborde de criminalidad organizada, la percepción de inseguridad de los peruanos y las peruanas supera el 90%, es la más alta de la región. La victimización está llegando ya casi al 30%, eso es una cifra bastante alta, en donde los delitos callejeros que se cometen en la ciudad son los más recurrentes. Estamos hablando de los robos y hurtos de carteras y celulares, y estamos hablando también en un contexto en el que la policía está desbordada. La policía no se da abasto frente a el crecimiento de esa inseguridad, de ese problema de criminalidad. Y adicionalmente hay un tercer factor que creo que es importante ponerlo también en la mesa. Es importante transparentarlo, y se trata de que en los últimos años, en los últimos 10, 12 años, han pasado a retiro un poco más de 50.000 policías. Es decir, un poco más de 4.000 policías por año pasan a retiro a su solicitud o como consecuencia de los efectos colaterales, de los efectos a la salud que no han podido ser recuperados como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces hay un número importante de policías que han pasado a retiro. 50.000 en 10 años es bastante, 4.000 y tantos por año. Entonces creo que se está generando una brecha bastante fuerte, bastante grande entre lo que se necesita como atención de la policía y el problema de la inseguridad. Hay un serio problema de todo el sistema, del Estado, del gobierno, en el que no está cumpliendo con su parte de proveernos, de brindarnos ese servicio básico de seguridad. Entonces, en ese contexto, el gobierno, la Policía Nacional, está solicitando la creación de un tercer nivel de policías, a la que ha llamado Policía de Orden y Seguridad. Y este tercer nivel de policías estaría formado principalmente por jóvenes que han prestado el servicio militar voluntario, y los que están terminando, los que han concluido el quinto año de secundaria. Y este tercer nivel de policía, o llamado Policía del Orden y Seguridad, tendría una función bastante acotada, bastante focalizada, y tiene que ver con la prevención y el patrullaje en el vecindario. No estaría involucrado, no tendría funciones ni competencia en la lucha contra el crimen. No, sino, de acuerdo a este proyecto de ley, su función se acota, se reduce solamente a la prevención, es decir, al patrullaje, a esa policía de proximidad al vecindario, al vecino, a la vecina que necesita sentirse más seguro. Sería una policía que trabaje desde las comisarías y seguramente
juntamente con los municipios, con el Sereno, con el Serenazgo, cumpliendo esa labor del patrullaje integrado. ¿Qué opino de esto, Mayra? Lo que tengo que señalar en primer lugar es que propuestas similares a esta se implementaron en condiciones similares a la nuestra, en contextos similares a nuestra difícil situación en materia de seguridad. Se implementaron en Colombia, en Ecuador, me parece que también en Chile, inclusive en Francia, y la conclusión, lo que dice la experiencia de estas medidas en estos países, el saldo es positivo. El saldo es positivo porque ayudó, digamos, ayudó a generar esa percepción de mayor presencia policial y de generar, digamos, esa sensación, esa percepción de mayor seguridad de la policía. Ayudó también para que la policía, que ahora se está dedicando de manera reducida, pero se está dedicando a esta función de prevención y de patrullaje, se dedique a acciones un poco más complejas vinculadas a la inseguridad. Entonces, sin duda que creo que desde mi punto de vista ayudaría a que la policía esté en mejores condiciones para enfrentar los problemas de inseguridad cotidiana. Pero claro, esto sobre la premisa de que el proceso de selección sea el óptimo, sea honesto. Esto bajo la premisa de que el proceso de formación, que va a ser bastante corta, de un año, también se realice en condiciones óptimas y no precarias, como actualmente, lamentablemente, se producen en la formación de los efectivos, de los suboficiales o del personal subalterno. Entonces, creo que si el gobierno, si el sector interior considera con más cuidado y ejecutando, digamos, los presupuestos con la debida integridad, creo que podría ser una medida que ayude en estos tiempos difíciles. ¿En cuánto tiempo cree usted que se verían los resultados si es que esta medida ya empieza a implementarse? Porque una de las críticas era que como todavía no se ha implementado y va a necesitar un tiempo todavía para la capacitación, los resultados recién se verían el próximo año. Mayra, una de las cosas que tenemos que tener absoluta claridad y tenemos que ser conscientes es que cuando nos enfrentamos a los problemas de inseguridad, especialmente de criminalidad organizada, no hay una varita mágica que resuelva el problema de un día para otro. Eso no existe. Esa fórmula no existe. Lo que existe es la decisión política y la estrategia clara para ir paulatinamente, progresivamente, teniendo los resultados esperados. Esto puede ser, como dije, un elemento que ayude a la policía a enfrentar en mejores condiciones al raqueteo, al delito común y al crimen organizado, sí, bajo las condiciones y las premisas que hemos mencionado. Pero tampoco, insisto, no va a ser de un día para otro. Este proceso de esta convocatoria por lo menos va a durar un año y seguramente al segundo o tercer año se puede ver algún resultado favorable. En paralelo, creo que es necesario también, Mayra, que empecemos a conversar, empecemos a debatir de cómo aliviamos a la Policía Nacional de algunas funciones que ahora tiene la policía y que podrían ser asumidos, por ejemplo, por los municipios. Me explico. Tenemos no a cientos, sino a miles de policías dedicados a dirigir el tránsito en las principales ciudades del país. Creo que esa función paulatinamente podrían ir pasando a los municipios. Creo que la policía tendría que concentrarse en aquello para el que fue formado, que es brindarnos seguridad. Los temas de tránsito, el ordenamiento del tránsito, del servicio de tránsito urbano, eso es una función propiamente municipal y creo que haría bien, desde mi punto de vista, que se genere un proceso paulatino de delegación de esa responsabilidad. Insisto, no son cientos, sino son miles de policías que están dirigiendo el tránsito actualmente, cuando eso podrían hacerlo inspectores de tránsito municipales. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con la investigación, con la inteligencia, cuando tenemos a mafias como el Tren de Aragua, que avanzan cada día en la criminalidad en nuestro país? Hace poco, el director de la policía
fue amenazado, incluso la pareja o la expareja del maldito Cris, acribillado en San Martín de Porres, puso un precio a su cabeza. Sí, la verdad que es lamentable que un personaje de ese tipo se atreva a denunciar, se atreva a enfrentar a un oficial de la Policía Nacional. Creo que esta señora se equivocó de lugar. No está en Venezuela, no está en Centroamérica, en donde la criminalidad está desbordada y a veces estos delincuentes ponen las reglas de juego. Creo que es importante que la Policía Nacional, y estoy seguro que va a ser así, haga sentir de la manera más rápida posible la autoridad y, y el rechazo a estos gestos que son más mediáticos que reales. Eso por un lado. Por otro lado, Mayra, para enfrentar al crimen organizado necesitamos estrategias diferentes, absolutamente y radicalmente diferentes a esta propuesta de la policía del orden y seguridad. Son cosas absolutamente distintas, diferentes, son escenarios totalmente diferentes. Y para enfrentar a la criminalidad organizada, sí, vamos a seguir reclamando que existan estrategias integrales claras de parte del gobierno, de parte del sector. Hasta ahora estamos viendo algunas acciones aisladas. Básicamente estamos viendo un ánimo por querer recuperar el tiempo de parte de la Policía Nacional. Es decir, estamos viendo que la parte operativa, la parte táctica de la policía, hay algunas respuestas muy importantes, pero necesitamos que eso, que es hasta ahora, está en un nivel operativo táctico, se convierta en una estrategia para enfrentar en todos sus aristas y en todos los escenarios a ese crimen organizado, especialmente vinculado a estas organizaciones transnacionales que se están dedicando principalmente a las acciones extorsivas. Cuando hablamos de crimen organizado y especialmente cuando hablamos de las extorsiones, ahí necesitamos convertir a la inteligencia humana y a la inteligencia electrónica en la principal arma de combate, en nuestra punta de lanza. Y claro, para eso se necesita tener la decisión política y el apoyo respectivo con los presupuestos y la tecnología necesarias. Claro, presupuesto y tecnologías necesarios que también se han visto o no se han escuchado en el discurso del 28 de julio, porque no se ha anunciado un aumento de presupuesto, por ejemplo, para el sector interior o para la Policía Nacional. Lo que se ha escuchado es que van a solicitar nuevamente facultades legislativas para empezar la lucha contra la delincuencia. Dígame. A ver, dos cosas. Uno, no va a ser posible enfrentar al crimen organizado si desde el Congreso y el gobierno, de manera muy tibia, no ratifican la vigencia de la ley de colaboración eficaz. Si hay un afán de destruir la colaboración eficaz, no me vengan con gestos impostados de que quieren enfrentar al crimen organizado. Cuando se quiere destruir a la ley de colaboración eficaz, en realidad se está haciendo un favor a estas organizaciones criminales, número uno. Número dos, que no me vengan a decir que están preocupados por la inseguridad en las calles, si desde el Congreso se favorece con leyes o pretendiendo legalizar a todo el desmadre que significa el transporte urbano informal y legal. Cuando se quiere legalizar o generar un statu quo a los colectiveros, a los chosicanos, a este transporte asesino, estamos en el fondo ayudando, apoyando a esa inseguridad, a esa percepción de inseguridad en la que nos sentimos todos. Los colectiveros y el transporte informal está directamente relacionado a la percepción de inseguridad y a la victimización. ¿Cuántas violaciones sexuales, cuántos secuestros se producen desde el transporte informal? A esos quieren o pretenden formalizarlo desde el Congreso de la República. Entonces, cuando se pretende golpearse el pecho diciendo que exigen que la policía enfrente con más decisión al crimen organizado, pero acto seguido están favoreciendo a los mineros ilegales, sabiendo que la minería ilegal y en general las economías ilegales, las economías criminales generan inseguridad, generan crimen organizado, generan ajustes de cuentas, generan sicariato. Entonces creo que es necesario empezar a señalar estos temas cuando desde el gobierno, cuando desde instituciones del Estado, de gobierno, en realidad son absolutamente
incongruentes en lo que dicen hacer, cuando en los hechos estamos viendo que se favorecen a uno de estos sectores que desde donde nace, desde donde se genera precisamente la inseguridad y la criminalidad. ¿Y qué le parece que el gobierno de la señora Boluarte haya solicitado facultades para poder luchar contra la delincuencia? Me parece que ya las había pedido antes. Mayra, creo que es necesario analizar cada una de las facultades que ha solicitado y habría que saber qué tiene en mente, qué tiene en la propuesta para trabajar en la delegación de esas facultades. En principio, mi respuesta a eso es que el problema del crimen organizado en este momento no es un problema de un marco normativo equivocado, no. Más bien es desde el Congreso y desde el gobierno se pretende debilitar la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, con este tema de la colaboración eficaz. Entonces creo que lo que necesitamos en este momento son hechos absolutamente concretos y urgentes. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno no pone orden en las empresas de telefonía de celular que siguen vendiendo chips callejeros, sabiendo que eso se utilizan para las extorsiones, sabiendo que eso está ilegal, pero siguen vendiendo chips callejeros? ¿Y por qué es importante poner orden en ese tema que parece simple? Porque es como consecuencia de la venta de chips callejeros, es que el robo de celulares se convierte en un negocio muy lucrativo. La capacidad de reventa de un teléfono está en relación a la posibilidad de acceder a un chip callejero. Si se controlaran los chips, un teléfono, un aparato robado que se declara como tal, se cancela y no se podría reactivar si no hubiese un chip con una identificación falsa o adulterado que le dé una segunda vida a ese aparato telefónico. Entonces creo que, sabiendo que además el robo de teléfonos es el principal delito dentro de los delitos patrimoniales, se avanzaría significativamente. Y por supuesto, insisto, para las extorsiones en general, lo que se necesita es trabajar en inteligencia humana y electrónica. Y eso, la policía tiene muchísima experiencia. Lo que necesita es apoyo político y decisión de darle los presupuestos que son necesarios. Muy bien, más claro imposible. Muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros explicándonos su análisis sobre lo que se ha anunciado en el mensaje de 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ver también otras reacciones. Muchísimas gracias. Encantado, encantado. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba con nosotros reaccionando sobre la delegación de facultades para legislar, para abordar además la lucha contra la criminalidad y el proyecto de ley del que acabamos de hablar, donde se crea este destacamento de policía de orden y seguridad, donde también además van a reunir a personas que han trabajado ya para el servicio militar como voluntarios, donde además se le podrían otorgar 3 años de capacitación. Pero esto todavía tendría un resultado en 1 año. Vamos a ver qué es lo que pasa mientras tanto. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.